Hola, somos el proyecto del derrame de ducto Pemex para la materia de fundamentación de la estructura y transformación de la materia. Somos el grupo 142 y estamos conformado por Daniel Alejandro García, Carlos Ariel Hernández, Julio César Román Andrade y Gustavo Adolfo Zúñiga. Y le vamos a presentar nuestro proyecto de investigación que estuvimos realizando durante estas 5 semanas. ¿Qué es un hidrocarburo? El carbono es un elemento abundante en la naturaleza. Se forma varios compuestos como proteínas, ADN, azúcares y grasa. Entre estos compuestos están los hidrocarburos, compuestos formados solamente por hidrógeno y carbono, en los saturados y los insaturados. Los hidrógenos son compuestos dominantes de la gasolina. La complejidad del petróleo aumenta con el aumento de carbonos. Algunos de los compuestos involucrados son el metano, el butano y el hexano. También se ve involucrado el benceno, los cuales causan problemas debido a sus propiedades en común, al ser compuestos de cadenas de hidrógeno y carbono. El tioéter es parte de estos compuestos, pero con una peculiaridad que contiene sulfuro. El agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Es un enlace lineal, covalente, polar. Cumple la regla del octeto y la regla del par, con el hidrógeno y con el oxígeno. La estructura molecular de los hidrocarburos está formada solamente por hidrógenos y carbonos. Como podemos apreciar, está compuesta por enlaces simples y es una estructura cíclica. Además, podemos saber que son enlaces covalentes no polares. Químicas de los hidrocarburos son las siguientes. Los hidrocarburos se encuentran en su mayoría en estado sólido, pero existen hidrocarburos que se encuentran en estados gaseoso y líquido. Tienen baja solubilidad debido a su baja polaridad y son solubles en compuestos como el agua. Tienen fuerzas de dispersión. Las características físicas y químicas del agua son las siguientes. El agua se encuentra principalmente en estado líquido. Su punto de ebullición es de 100 grados Celsius y su punto de congelación es de 0 grados Celsius. Es soluble y es un buen conductor de electricidad. Su estructura son dos enlaces covalentes que forman puentes de hidrógenos. El primer compuesto es el metano, está compuesto por 4 hidrógenos y un carbono, contiene únicamente enlaces simples covalentes no polares entre el carbono y los hidrógenos. Cumple con la regla del octeto y dueto, al ser no polares insoluble en el agua, tiene una densidad de 0,657 kilogramos sobre litros. Al ser este un gas en condiciones normales no se considera viscoso. El segundo es el butano, está conformado por 10 hidrógenos y 4 carbonos, únicamente contiene enlaces simples covalentes no polares, cumple con las reglas del octeto y dueto, es insoluble en el agua, tiene una densidad relativa de 2,52 kilogramos sobre litro y al ser este un gas en condiciones normales no se considera viscoso. El hexano está compuesto por 6 carbonos y 14 hidrógenos, contiene solo enlaces simples covalentes no polares, cumple con la regla del octeto y dueto, es insoluble en el agua, tiene una densidad relativa de 661 kilogramos sobre litro, es un líquido incoloro y contiene una viscosidad de 0,294 centipoise a 25 grados centígrados. El benceno está compuesto de 6 carbonos y 6 hidrógenos, contiene enlaces simples y dobles covalentes no polares entre carbonos e hidrógenos, cumpliendo con la regla del octeto y dueto. Es insoluble en el agua y su densidad es de 836 kilogramos sobre litro. Su viscosidad como líquido es de 0,652 centipoise a 20 grados centígrados. El tioéter es un grupo funcional similar al éter, pero este contiene un sulfuro en el centro de la molécula, que está enlazado a los átomos de carbono o hidrógeno. Sus enlaces son sencillos covalentes, pero estos pueden ser polares o no polares dependiendo de si está enlazado con un hidrógeno o carbono. En su mayoría son insolubles en agua, su densidad y viscosidad dependen de su composición, pero se acerca mucho a la de los éteres normalmente. Los hidrocarburos contienen fuerzas intermoleculares de dispersión debido a la atracción entre estas moléculas. Este tipo de fuerza se encuentra en todas las moléculas que hemos descubierto. Esta atracción no es permanente debido a un dipolo inducido causado por una molécula no polar. El agua contiene fuerzas intermoleculares de dispersión y puentes de hidrógeno debido al enlace entre el oxígeno y el hidrógeno. Los hidrocarburos contienen enlaces covalentes. Esto se debe a que los enlaces están hechos por carbono y por hidrógeno, los cuales son dos no metales. Estas moléculas son no polares debido a sus geometrías. El agua contiene enlaces covalentes, ya que está compuesta de enlaces entre dos no metales. Debido a su geometría angular, es una molécula polar. Las propiedades de los hidrocarburos son de que son sustancias no polares. Son casi insolubles en el agua, pero sí son solubles en sustancias polares. Y estos son menos densos que el agua. El agua tiene alta polaridad, alta temperatura de ebullición, baja densidad y es una molécula polar y contiene puentes de hidrógeno.
Debido a que el petróleo es poco soluble y capaz de causar bloqueos en el cuerpo, es considerado, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, las exposiciones a cantidades suficientemente altas pueden llegar a ser fatales. La inhalación de concentraciones de benceno más altas de 100 partículas por millón durante varias horas pueden producir fatiga, dolor de cabeza, náuseas y adormecimiento. Hay varias técnicas comúnmente usadas para separar los hidrocarburos del agua. Las más populares son conocidas como desnatadores. Estos utilizan una bomba para succionar grandes cantidades de agua para luego ser pasada por varios filtros, los cuales se encargan de deshacerse del petróleo para luego ser procesado definitivamente. Otro método son las barreras. Estas son usadas comúnmente para evitar la propagación de los hidrocarburos, ya que estos flotan por arriba del agua. Posteriormente se utiliza otro método para succionar y separarlos de la superficie del agua. El bombeo y decantación es el tercer método. Se bombean grandes cantidades de agua contaminada para luego ser almacenadas, para luego ser llevadas a las centrifugadoras, donde por las diferentes densidades de los hidrocarburos y el agua se separan en diferentes capas, las cuales son fáciles de remover del agua. El petróleo, al ser una sustancia insoluble, puede crear muchos daños en la flora y fauna de una región. Es una contaminación que se puede sentir de manera directa e indirecta. La principal sería la intoxicación. Con el simple hecho de beberlo por unos minutos se empiezan a sentir efectos como náuseas y fatiga. Inclusive al tener fuerzas de adhesión muy fuertes, se queda pegado en los animales tapando sus vías respiratorias y acabando con ellos. Asimismo, en las plantas evita la absorción del oxígeno en el agua y bloquea las raíces de árboles, permitiendo que estos absorban nutrientes. El impacto también se puede sentir especialmente en las regiones cercanas donde la gente depende del agua. Puede ser desde contaminación de los alimentos hasta inhabilitar el uso por su alto grado de toxicidad. Considero que en muchas ocasiones y lugares el agua no es respetada como se debe, siendo este un recurso fundamental para la vida. Su cuidado con conservación debe ser y prioridad, ni se debería de estar hablando de derrames como este. El agua debe de ser protegida y proporcionada de manera limpia a todos. Este proyecto me ayuda a comprender el impacto no solo ambiental, sino también social y económico que puede llegar a tener un desastre como lo es un derrame de petróleo. Además, aprendí sobre las diferentes características físicas y químicas de los hidrocarburos y el agua, como su polaridad y cómo esto influye en su solubilidad, además de las diferentes fuerzas intermoleculares de cada uno de los compuestos, como las fuerzas de dispersión o los puentes de hidrógeno. Después de haber terminado esta investigación, siento que no se ha respetado el derecho al agua que debería tener esta comunidad. Siento que haber dañado el río, el cual era su fuente principal de agua potable, fue pues bastante impactante para esta comunidad. Siento que pudo haber sido tratado más rápido, ya que el daño que los hidrocarburos tienen al agua puede terminar causando varios daños, no solo al medio ambiente, pero también a las cosechas de estas personas, afectando su salud. Uno de los principales daños del petróleo sería la intoxicación, la cual pasa a causa de la capacidad del petróleo de bloquear el oxígeno, ya que este es insoluble. También destruye el ambiente a su alrededor, creando una contaminación que se puede sentir de una manera muy agresiva en el ambiente. Este impacto es aún mayor cuando en contacto directo con plantas o animales, ya que previene la absorción del oxígeno y nutrientes en ellas, causando la incapacidad de usar agua o aire, contaminando por esta sustancia nociva para la gente. En el caso de México no se respeta el derecho del agua. Siendo uno de los recursos más valiosos del mundo, los derrames de petróleo son algo inaceptable que debemos evitar a toda costa.